Muy buenas tardes o noches a todos. Bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo podemos construir hoy una relación sólida entre la educación y la inteligencia artificial que potencie tanto el aprendizaje, respete la ética y fortalezca el rol docente? Nuestro equipo de trabajo está constituido por los profesores Yamit Álvarez Alarcón, el profesor José Luis López Burgos y quien les habla, Sandra Costa. Hemos denominado nuestro video la simbiosis sociotécnica en la educación. Así que cordialmente bienvenidos a que nos escriban sobre este viaje hacia una verdadera simbiosis sociotécnica que someta la eficiencia de los algoritmos a los valores imperecederos de la justicia, la equidad y la dignidad humana. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten este nuevo video. Entonces, como siempre, vamos a tener 3 aristas y vamos a hacer un análisis crítico de estas 3 áreas que nos preguntan. Empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar el aprendizaje? Profesores. Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarlos, compañeros. Bueno, iniciaré comentando que para poder potenciar el aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer como profe es quitarnos, si tenemos alguna venda en los ojos, debemos de quitárnosla. ¿Por qué? Porque debemos comprender que la inteligencia artificial está alimentada por los datos que el software va adquiriendo, lo cual hace que se llene también de sesgos. Eso lo tenemos que entender, que la inteligencia artificial tiene sesgos y que no es una verdad absoluta. Entonces, los profesores, para poder potenciar el aprendizaje de los estudiantes, primero debemos entender qué nos da la inteligencia artificial, qué resultados nos está dando, para poder identificar cómo eso me puede ayudar a fortalecer las debilidades que yo he determinado como docente según el contexto y según la necesidad de cada uno de mis estudiantes. Entonces yo debo entender, como dice en la presentación, qué hay en esa caja negra, cómo me muestra los datos, qué es lo que realmente ella me está sugiriendo, y bajo mi posición crítica como profesor, estructurarlo, analizarlo y adaptarlo para mi contexto y mi necesidad. Así se puede potencializar el aprendizaje. Pero, profe José Luis, muy interesante su postulado, pero yo digo, en este momento nosotros tenemos esas competencias. Yo no me siento así todavía. Entonces, ¿cómo lo logramos? Claro, el primer paso entonces requiere que los docentes tengamos una formación sólida, fuerte, no solamente en cómo utilizar la inteligencia artificial, sino cómo está diseñada, qué hay en el corazón de ella, qué tiene ese algoritmo, conocer cómo esa inteligencia artificial puede darme las respuestas según lo que se ha alimentado. Y algo muy importante, hay que tener en cuenta una sólida formación ética, o sea, hay que saber utilizarla, porque si no, podemos utilizarla también de manera negativa y podemos arrastrar muchos sesgos o muchas cosas que la inteligencia indirectamente nos va a presentar. Entonces, el primer paso es una formación docente. Bueno, ahorita sigo interpelando esto. Quiero escuchar al profe Yamit. Bueno, esta parte que estaba comentando el profe, que va más dirigida a la parte ética, ¿cierto? Aquí definitivamente es importante que lograr capacitar a los docentes para que capaciten a los estudiantes y logren distinguir esas diferencias que quizás pueden darnos la inteligencia artificial por el sesgo que tiene, por la tendencia que tienen, ¿cierto? Y bueno, hay algo ahí bastante interesante que encontré, y era que hablaba de siempre hablamos de alfabetización digital, pero encontré algo interesante, y era alfabetización algorítmica. Sí, ayudarle a entender al estudiante esa neutralidad que pueda que tenga la inteligencia artificial, que identifique cuando de pronto está siendo neutral
y cuándo no, porque es muy importante ir más allá de pronto del plagio, que es lo que siempre se habla, ¿cierto? Siempre se habla de que la inteligencia artificial hace plagio, que lleva mucho al plagio, pero hay que mirar esa parte donde el estudiante entra a ser crítico en cuanto a esta neutralidad que posiblemente puede o no puede mostrar la inteligencia artificial. Entonces, eso en cuanto a la parte ética. Y esta parte que tiene que ver con la parte de aprendizaje, que es bastante interesante, y es que aquí es necesario para poder construir esa relación sólida, es trabajar a la parte metacognitiva del estudiante. La vez pasada hablamos de esto que tiene que ver con pereza cognitiva, que es que el estudiante tiene ese rol bastante pasivo, pero aquí hay que llevarlo a que el estudiante logre reflexionar sobre el pensamiento que tiene, que utilice la inteligencia artificial no solo como una herramienta más, sino como ese asistente que le ayude a reflexionar sobre lo que ya plantea el estudiante, ¿sí? Que se trabaje más ese proceso de reflexión y no únicamente que se utilice como una base de datos, que la inteligencia artificial sea el copiloto de este proceso de aprendizaje, no que sea el piloto principal, sino que entra a jugar ese segundo plano que le ayude al estudiante a revisar lo que está planteando, lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, si lo está aprendiendo bien. ¿Sí? Entonces, cuanto a ese aspecto, pues es mi pensar. Ok, bueno, como para concretar esto, pero no estoy totalmente de acuerdo. Recuerda que a mí me ha sido muy difícil comprender ese término. No es porque sea solo el término, sino es cómo operativizar lo que ustedes dos me dicen, ¿no? ¿Cómo nos capacitamos nosotros en manejar una IA si aún nosotros ahorita empezando nuestros estudios ya superiores sobre esto, nos prohíben utilizar la IA? Por eso me encantó la pregunta que le hizo José Luis al profesor hace poco en esta clase de epistemología. Si nos prohíben y él bien nos dio una orientación, cómo la podemos utilizar, pero yo aún sigo en esta pelea crítica de que solamente lo puedes utilizar para determinados casos, pero ya la IA a veces trabaja casi con nuestro propio lenguaje. Entonces, yo digo, ¿cómo nos van a quitar a nosotros la fortaleza para poder entender a nuestros estudiantes? Entonces, eso para mí todavía no ha sido claro. De pronto sí sigo siendo analfabeta, pero bueno. Y para cerrar un poquito, pienso bueno, que el profesor, pues espero que no sea reemplazado por el software solamente. No tenemos que ser ni tecnofílicos ni tecnofóbicos. Pienso que debemos intentar prepararnos tanto en la didáctica crítica, tanto en la ética algorítmica como en la fundamentación tecnológica, que es lo que pretendo exponer en esta diapositiva que se me pasó, perdón, en esta. El estudiante pues toma una retroalimentación de la caja negra, asume que todo lo que la caja negra le da es verdad, y ahí es donde nosotros creemos con estas tres ideas que les digo que tenemos que formarnos para generar una cosa que se llama la gubernamentalidad algorítmica y poderle dar una retroalimentación y que él también vaya siendo capaz de generar ese pensamiento crítico contra esta caja negra, y así generar una simbiosis entre nosotros y ellos y la IA para poder llegar a tener puntos de reflexión un poco más maduros, generar más las ayudas verdaderamente en la educación, porque esto es una paradoja. A nosotros nos dicen que la IA nos libera tiempo para dedicarnos a la parte socioemocional de los estudiantes, pero en general yo no lo siento así. Nos colocan aún mucho más tareas y generalmente estamos convirtiendo la IA como en un asistente de oficina. Entonces, bueno, ese es mi pensamiento. Yo creo que pasamos al segundo ítem porque acá no saldríamos. Sí. Es que, adelante, Dime. Santi. No, Dime. tendríamos que revisar en función de qué está trabajando la inteligencia artificial, o sea, en función de qué objetivo, qué persigue ella. Porque ¿quién está detrás de la inteligencia artificial y cuáles son sus Los intereses? poderes. O sea, entonces, realmente lo que quieren, ¿para qué quieren de pronto acelerar, multiplicar la velocidad del aprendizaje del estudiante? O sea, ¿con qué fin? El estudiante es una máquina
o es realmente la educación es un proceso emancipador, crítico, reflexivo, que Exacto. se transforma. Todos esos son puntos críticos que no podemos, por eso, simplemente asumirlos y asimilarlos como una verdad absoluta, en este caso de la educación. Sí, profe, me diste el pie para empezar este otro punto donde decimos que hay que entrar al punto ético. Entonces dime tú, yo cómo voy, si tú miras acá la diapositiva donde lo estoy señalando, ¿cómo hacemos nosotros desde el punto donde tú estás o donde yo estoy para saber que las bases de datos en general creemos que están con los datos de potencias, que porque nosotros subdesarrollados no tenemos tantos datos. Entonces la minería de los datos que utiliza la IA están generalmente sesgados porque cuando vienen a nuestras latitudes no los podemos aplicar. Yo no sé cómo cambiar eso. ¿Cómo Bueno, vamos a normalizar? Dime. Sigue. Bueno, el profe, creo que Dale. yo quisiera no, sí, decir es que algo ahí. las potencias con esta inteligencia artificial, sí, no hay duda de lo que hacen es que tienen los datos del mundo, o sea, de las personas, de su intimidad, que enseñan, dónde vive, que consume, que no consume, todo. Tienen toda la información, tienen todo un perfil de las personas completo y con esa información se hacen muchas cosas, pues modelan el consumo, modelan la política, modelan muchos factores. Entonces, ¿qué quiero decir? Mira, para que realmente la inteligencia artificial sea eh, tomada como una herramienta que potencialice, que fortalezca el sistema educativo y en particular los profesores, debemos, realmente es muy complejo, pero debemos entender que el docente debe asumir una postura de reflexión, donde le enseñe habilidades que van más allá del mero conocimiento práctico, científico. Es decir, que el estudiante sea tolerante, que sea respetuoso, que entienda que no puede dañar al otro con la información o con la capacidad que le da la tecnología. Eso se da a través de un pensamiento crítico. Yo quiero en este punto decir que en el caso nuestro, de nuestra generación, la podemos dividir en dos, porque nosotros no teníamos inteligencia artificial, aprendimos con otras formas. Y eso nos ayuda a cuestionar. En mi caso, cuando la inteligencia artificial siempre me da una respuesta, yo no la puedo tragar entero. Yo tengo que confrontarla, con lo que yo sé. Siempre, pero ¿qué pasa? Que los estudiantes, tal vez como no tuvieron esa posibilidad, ellos la pueden asumir como una verdad absoluta. Y en ese asumir, se llevan todo lo que ella dice, todos los días los textos entregan toda esa información. Las potencias hacen con eso pues lo que ellos deciden. Ahí la única alternativa que yo veo que nos queda es la educación. Y en la educación como pilar fundamental y como eje central el docente, formado en un proceso ético que realmente ayude a ser crítico, comprensivo y reflexivo en todo este proceso. Es la opción que yo veo a mi punto de vista. Para mí. Dale, profe, Yanit. Dos cositas. Uno, primero, pues lo que decía Sandra ahorita, que es muy cierto, y es que todas estas tendencias que tiene la inteligencia artificial son muy eurocéntricas, ¿cierto? Muy de Europa. ¿Por qué? Porque es que notablemente son países donde de pronto no hay tantas brechas digitales con la zona rural o con la población de escasos recursos, como acá, que sí hay esa brecha bastante grande. Entonces, generalmente la inteligencia artificial va a tender a utilizar esa información basada en lo que tienen allá. Entonces, es necesario lo que decía hace rato, la alfabetización algorítmica, ya no digital, sino algorítmica, que permita hacer esa diferencia. Y ahorita que decía el profe, un punto bastante interesante, y es que tenemos la dicha de haber nacido en una generación en la que hemos ido mirando cómo ha ido cambiando todo. Y recuerden el ejemplo que dan de la calculadora. Inicialmente la calculadora va a dañar estos procesos de aprendizaje porque da la respuesta, ¿cierto? Pero hay que aprender a trabajar con lo que van haciendo, con lo que va emergiendo. Mire que la calculadora hoy en día es una herramienta fundamental y no ha reemplazado al docente de matemática ni al de física, sino que le ha permitido, bajo todas estas estrategias que se han ido desarrollando
a partir de la aparición de la calculadora, le ha permitido avanzar, ir más allá. Y lo mismo sucede aquí en la inteligencia artificial. Y bueno, quizás nosotros por haber ido pasando en estas diferentes etapas de la tecnología, quizás logramos cuestionar de pronto todas estas respuestas que da la inteligencia artificial, y estos niños de hoy en día de pronto no tienen esa capacidad porque ya la encontraron así, ya encontraron todo hecho, ya todo está, solo pregunto y me da la respuesta. Entonces no está de pronto todavía esa necesidad de ellos de cuestionar la información que nos da. Hay que llevarlos a que cuestionen. Y ahorita recuerdo un ejemplo muy parecido a esto que estamos hablando, y es de una primita que la otra vez se tuvo una pequeña cortada con un cuchillo, y mi prima nos echó el cuento porque encontró dentro de la búsqueda, le había preguntado a ChatGPT por voz, porque ella todavía no sabe escribir, que si con eso podía morir. Imagínense, o sea, al punto que un niño preguntándole a la inteligencia artificial que si eso que le había pasado podía llevarle pues a, a morir. Entonces fíjense, un niño que ya encuentra todo hecho, pregunta y le dan una respuesta, automáticamente da eso por cierto. Si le dice que sí, lo va a dar por cierto. Si le dice que no, lo va a dar por cierto. Entonces es necesario trabajar esa parte de discernir los sesgos que pueda tener. No, dar esa libertad. Ya nos toca pasar, vamos 15 minutos. En general de esto, pienso que todavía hay mucha tela por cortar. Yo creo que sí hay unos marcos normativos que nos están ayudando como a lo que dicen los dos profes, a entender y ayudar a hacer crítico el pensamiento, pero es muy difícil porque no tenemos políticas para eso. Empiezan a haber unas cosas. Y yo creo que lo que más tenemos a la mano es poder empezar a enseñar, y nosotros mismos también primero a resignificar los resultados pedagógicamente. Pienso que eso es como una actividad a corto plazo. Pasemos ya a la última, que es el rol docente. Como mediador y guía ético, creo que podemos cerrar ahí, porque ya vamos 15. ¿Qué opinamos de ahí? Yo solo en este sentido quiero decir que a la pregunta de muchas veces nos hacemos que si la inteligencia artificial nos puede reemplazar o no, yo pienso que no. Lo que tendríamos que hacer es fortalecer al docente en su conocimiento para que la subordine, es decir, que le sirva como una herramienta, pero el eje principal es el docente, que direccione todos los procesos con una visión crítica, una visión bien definida en el proceso educativo. ¿Qué opina, profe Yamit? En esta parte yo creo que el uso de la inteligencia artificial revaloriza la parte ontológica del docente, y ya por un lado le libera una carga y le deja como ese espacio donde ya empezamos a trabajar como psicólogo, a trabajar esta parte socioemocional, aunque de pronto la profe pues difiera un poco de eso, ¿cierto? Ahorita decía que no estaba muy segura, y es porque en realidad sí, a veces decimos, nos facilita el trabajo, pero entonces el jefe viene y bueno, ahora tienes más tiempo, vamos a colocarte más trabajo. Exacto. Pero sí definitivamente le da más tiempo al docente para no pensar tanto en las actividades, sino qué hay que hacer con la respuesta que me dé el estudiante cuando enfrente la actividad. Bueno, pues yo invito a que de verdad empecemos a trabajar un poquito más sobre nuestras competencias en forma crítica para que nosotros podamos abrir, entre comillas, lo que es esa caja negra de los algoritmos, para poder mitigar los sesgos que ya sabemos cuáles son, para poder desactivar esas violencias simbólicas del ecosistema digital que también pienso si nos quedaron grandes cuando estaban en la físico, pues ahora virtualmente me parece más complicado y no tengo esa competencia aún. Y bueno, pues empecemos o sigamos trabajando porque tengamos pronto una sociedad más justa, más empática, más soberana y sobre todo humana. Creo que ahí cerramos, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.